pongo este SMS o Microsoft Manual Studio para instalar el manejador. Estamos el que yo le digo que es similar al PGAdmin de Postgres. Entonces acá, fíjense, cuando yo le pongo tipo de servidor, inicio, el nombre del servidor, ¿se acuerdan que habíamos creado dos instancias? Una instancia de la base de datos y otra instancia de análisis service. Entonces, fíjense que acá estoy levantando la instancia de análisis service, que es similar al del motor de base de datos, y levanto otra instancia que es la del motor de base de datos. Se dan cuenta, ¿no? Que hay dos, ¿no? Una es la de análisis service y otra la instancia del motor de base de datos. La base de datos la crean acá en el motor de base de datos, pero cuando después creen el cubo de datos se va a crear automáticamente, pero en la instancia de análisis service, ¿estamos? Pero se tiene que crear las dos instancias simultáneamente. Después ya acá, fíjense, ya este manejo es similar al manejo que hacen en la eh, es similar al manejo que hacen para pobre, o el que le voy a mostrar ahora que vamos a hacer con SQL, con MySQL, es lo mismo, digamos. Crean la nueva base de datos, luego le ponen el nombre de la base de datos. Esto no lo vamos a hacer ahora porque la idea es que esta creación de la base de datos lo vamos a hacer la clase que viene, digamos, cuando veamos cuando apliquemos la metodología. Pero ustedes tienen que tener instalado el motor de base de datos para que ahora puedan probar y hacer algunas transformaciones. Fíjense, creo el motor de base de datos, luego creo las tablas, ya les voy a indicar yo qué es lo que hace cada una de estas tablas. Fíjense que establezco la clave principal, es lo mismo que lo que ya habían visto conmigo cuando veíamos con Postgres. Queremos las tablas, qué es lo que significa cada una, y todo esto lo vamos a ver en detalle dentro de 2 semanas. Entonces, si yo quiero correr el SSSMS, escribo, espero que no me dé problemas porque estaba pisando recién, no me he dado cuenta. Piensen que ahí está levantando, creo que esta es la versión 18, pero me parece que ahora anda por la 20. Pero son todas similares, digamos, son los manejadores que ustedes tienen para la base de datos. Ahí se toma su tiempo. Y ahí fíjense, acá tengo el motor de base de datos, eh, cómo conectar. Entonces acá tengo el motor de base de datos. Y si yo quiero conectar Análisis Service, le voy acá en vez de motor de base de datos, le pongo Análisis Service y levanto la otra instancia. ¿Estamos? En este caso lo hice en sentido distinto al que estaba ahí en la presentación. Y la base de datos, ¿dónde la tienen que crear ustedes? Las que van a trabajar ahora. Acá en SQL Service o en Análisis Service. SQL En Service. SQL Service. ¿Por qué le digo que tienen que instalar ahora Analysis Service? Porque cuando veamos que creen el cubo de datos, esto se va a hacer en forma automática, digamos, automáticamente le va a crear el cubo de datos de esta instancia, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora para el trabajo que tienen que hacer ahora, que es el trabajo de transformaciones, sí lo vamos a hacer lo tienen que tener, digamos. Bueno, acá vamos a poner, no sé, este año le pondremos clase 25, entonces clic en el motor derecho, nueva base de datos, bueno, y ahí van a poner ventas 25, eso ya lo vamos a hacer dentro de 2 semanas, ¿estamos? Porque eso va a ser cuando creemos nuestro primer cubo de datos, o dentro de 3, cuando ya hayamos visto la metodología. Pero esto lo tienen que tener instalado porque con esto tienen que empezar a hacer las transformaciones el día jueves. Escuchen, este, vamos a trabajar con más de un motor de base de datos. Eh, ¿Ustedes manejan MySQL? ¿Manejan o no? ¿Algunos? Bueno, algunos ponen que, la mayoría pone que sí, algunos no. En realidad es sencillo, fíjense, lo único que tienen que hacer es bajen esta opción, es el SAM, ese, y ese panel, cuando bajan esto,
le instala este programa, digamos que es el panel de control. Fíjense, en este panel de control ustedes necesitan solamente dos opciones. La versión de Apache, Apache es el motor de base de datos de MySQL, es lo mismo, digamos que similar al el SQL Server. Entonces ahí colocan que inicie, ¿no? Entonces inicia. Fíjense, ¿en qué puerto inicia Apache? Fíjense, chicos, ¿en qué puerto se inicia? 80. 8443. Y ahora le pongo que inicie en MySQL. ¿Y en qué puerto va a iniciar? No está todavía. ¿En qué puerto inicia? El 3306. En el 3306. Entonces, inicia en el 3306 y bueno, es importante que sepan porque este número puede variar según el equipo en el cual ustedes estén, digamos. Cuando ustedes inicien MySQL, tienen que fijarse bien en cuál es el puerto que están utilizando, porque ese es con el que van a tener que configurar Pentaho. Luego voy a Admin. Piensen que ahí me está cargando sí que puso 80. Me está cargando ya el administrador. Creo que la primera vez le pide eh, el usuario que ustedes crearon. Generalmente es root, solo, digamos, o root y root, la clave. Bueno, si no pusieron nada no deben tener problema. Luego yo acá voy a crear una nueva base de datos. Fíjense que esta base de datos, voy a crear una nueva, se va a llamar, le voy a poner la clase 2 y le pongo crear. Esta clase 2, ¿cuántas tablas tiene? ¿Tiene alguna tabla que yo haya creado o solo tiene el motor, solamente tiene la base de datos? La base de datos. Solo tiene la base de datos. Fíjense acá yo o sea, creo que estaba probando ayer, tenía clase profesor y acá solamente tengo la clase, no tengo nada, no tengo nada. Porque yo lo que quiero hacer que voy a crear una tabla en Excel, digo, eso va a ser lo que vamos a hacer hoy, que se va a llamar, perdón, crear una planilla en Excel que se va a llamar alumno y alumno se va a importar automáticamente se va a importar automáticamente como una tabla, a este motor de base de datos, ¿no? Esa es la prueba que quiero que hagan ahora. Entonces, hasta acá me sigue, ¿no? Lo único que hice fue crear la nueva tabla, la nueva base de datos, que cómo se llama mi base de datos actual, en la cual yo quiero trabajar. Clase 2. Clase 2. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, digamos, no hay problema. Esto les copio en el link, fíjense eso, anótenlo. Es acá le dice cuáles son los productos que tienen que descargar de Pentaho. Bueno, les pide que creo que se tienen que loguear, lo puse como estudiante. Todo esto les muestro para que ustedes hagan algo similar y no se traben, digamos, en esta parte. Cuando van a descargar, fíjense, les sale esa opción, digamos, la que ustedes tienen que descargar es la que dice Pentaho Pentaho Data Integration, instalación de base, ¿no? Esas se las coloco en el chat, quiere copiarla. Entonces tienen que loguearse y descargar. ¿Cuál es la opción que tienen que descargar? De todas. La Pentaho Data Integration. Sí, esta, PDI, CE, acá estamos en la versión 10. Entonces, si yo la descargo, yo acá la tengo acá descargada, PDI, mira, como 500 megas. Entonces, voy a borrar la versión vieja que yo tengo, la que instalé ayer para probar, y le pido que la descargue, ¿no?
Fíjense que acá no hace falta ninguna instalación, digamos, es ustedes descargan el archivo y lo corren sobre ese archivo. Estamos, lo que sí tienen que tener en cuenta, quiero decir, lo instalan, en realidad lo extraen, no hacen ninguna instalación. Ve que crea una nueva carpeta que se llama PDIC, que está en el disco D, porque yo así lo hice de esta forma, aquí se pone en el lugar que sea más o menos como para que ustedes se acuerden. ¿Estamos? Creo que todos cursaron programación concurrente o no, o tienen conocimiento de Java. Eh, Yo creo que la mayoría ya sí, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, sí, está en el disco D, acá en PDI CE 10.2. Entonces, MD, voy al administrador, al coma, me voy al disco D. ¿En qué lugar estaba la carpeta? CD, PDI, CE, me voy a Data, Federation. Fíjense, acá tienen varios archivos, pero el que me interesa a mí, no sé si llegan a ver uno que dice spum.bat. ¿Lo llegan a ver? sí, profe. Sí, Sí, el que tiene 7000 y algo. Sí, bueno, ese es el único archivo que ustedes tienen que correr. La única condición es que tienen que tener correctamente configurado Java, ¿no? Entonces yo pongo un punto .bat, lo ejecuto. Piensen que ahí se fija que yo tenga, bueno, ahí si no tienen la librería de Java o no tienen Java instalado, le va a saltar algún error. Ya me estaba asustando, a veces demora. Piensen que ahí lo que hace Pentaho es hacer me va a ayudar a hacer todas las transformaciones que yo quiero. Pero yo quiero que a propósito me salte un error ahora, porque el error que le va a saltar a ustedes de librería, para que vean cuál es el archivo que tienen que importar, digamos. Entonces, bueno, acá me sale que es un error porque yo borré el directorio que tenía antes, entonces directamente borro esta transformación. Ahí, fíjense, cuando yo le pongo nuevo acá, pueden hacer solamente dos trabajos, pueden hacer dos opciones, pueden hacer o un trabajo o una transformación. Un trabajo es un conjunto de transformaciones. Imagínense que yo tengo que transformar 50 tablas, todas una a la vez, digamos, entonces voy trabajando una a una y después la uno todas con un trabajo, ¿no? Yo ahora lo único que quiero hacer es algo bien sencillo, que es transformar una pequeña eh, una pequeña planilla de alumno y llevarlo al motor de base, al MySQL. Entonces voy a hacer una transformación. Hago esta transformación, me voy acá al disco D, voy a crear acá voy a crear en la carpeta que se acaba de crear, voy a crear un archivo en Excel. Acá tienen que tener cuidado porque ustedes vieron que hay diferentes versiones de Excel, entonces tienen que ver cuál es el archivo que van a crear. Supongo que acá yo a mi archivo le voy a poner alumnos. Alumnos, ¿qué atributo debería tener? ¿Qué atributos tiene que tener alumnos? nombre, ¿Qué apellido, más? nombre, apellido, Apellido, nombre. Bueno, dejemos ahí. LU, pongamos que sea 100. Fernández. Carla. 200. Luisa. Tengo solamente esos dos registros en un archivo en Excel, ¿no? Acá está muy sencillo, pero fíjense que ustedes esto lo podrían importar desde cualquier lugar, digamos. Entonces, bueno, guardo. Fíjense que qué extensión es la que tiene. XLSX o XLS.
XLSX. X. Fíjense, porque esta versión es importante, porque después van a querer traer importar la tabla S y no van a poder, digamos. Bueno, entonces guardo, quiero hacer la importación. ¿Se entiende lo que quiero armar, no? De la planilla en Excel la quiero llevar al motor de base de datos de MySQL en Pentaho. Quiero mostrar una transformación bien sencilla, digamos. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer acá? ¿Cuál va a ser mi entrada? ¿Cuál va a ser mi archivo de entrada? Alumnos. Claro, pero es un archivo en Excel. ¿Cuál sería de esto? Este Excel. Microsoft creo que dice, profe, Excel. ¿Dónde estaba? Sí, tenés razón, no lo veía. Pues fíjense que hago aquí y acá le voy a, si ustedes hacen, acá lo voy a editar un poco. Este va a ser este archivo, alumnos en Excel, le voy a poner el nombre. Eh, en fichero, acá tengo que decirle cuál es el formato, este es el que le decía que se fijen cuál es el archivo que han creado. Acá sería XLSX, no sé, alguna de las dos versiones. Acá tengo que fijar cuál es el archivo, entonces le pongo examinar, estaba en el disco D, en la carpeta PDI, ya lo creé acá. Acá está mal, que me muestre todo, era XLSX, selecciono y luego le pongo añado, fíjense que acá lo añado acá al fichero, y luego que ya tengo esto, fíjense que acá yo puedo venir acá a hojas, y en hojas obtengo la hoja sobre la cual estoy trabajando por defecto. Voy a tener solamente la hoja uno, digamos, porque es lo único que yo creé, digamos. Entonces, hasta ahí voy bien. Pongo contenido. Acá en campos, obtengo todos los campos. ¿Cuántos campos tenía en el archivo que acabo de crear? 3. Tres nada más, LU, apellido y nombre. Obtengo los campos, LU, apellido y nombre. Acuérdense que todo esto lo vamos a llevar al motor de base de datos. ¿No? Entonces después le pongo previsualizar línea, que me muestra la primera línea por defecto y me muestra solamente a... le puse al revés, no importa. A Carla y a Luisa, ¿no? Entonces, ya está listo. Ya, los gallegos, vale. ¿Y esto a dónde lo tengo que llevar? ¿Cuál va a ser mi salida? ¿A dónde lo quiero llevar, chicos? ¿O en qué lo quiero transformar? ¿En un archivo en Access? ¿En un archivo de la base de datos? ¿De qué base de datos? ¿A qué base de datos lo quiero llevar? ¿De SQL? A MySQL. Entonces acá la salida tabla, pongo, va a ser alumnos, pero alumnos en MySQL. Fíjense, esto es un dolor de cabeza para un montón, pero si lo hacen así sencillo como yo se lo voy a mostrar ahora, es rapidísimo. Yo acá le tengo que poner, voy a hacer una nueva conexión para el motor de base de datos. Cuando yo le pongo nuevo acá, ¿qué es lo que tengo que elegir acá? ¿Con a qué motor de base de datos quiero que lo lleve? MySQL. ¿Cuál es? Aquí está, MySQL. MySQL, y acá fíjense en que me dice el localhost. ¿Cuál es el localhost? Va, perdón, ya estoy en la respuesta. Localhost es el que se crea por defecto, digamos. El motor de base de datos, ¿cómo se llama?
¿Qué base es la que yo creé? ¿De acuerdo o no? Clase 2. Clase 2. El número de puerto era 3306. Sí. 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 Le pongo el usuario por defecto al root. Si no tocaron nada. A ver, como cosa tenía password o no, ya lo probamos. Y acá viene algo que es importante. Yo en la conexión le tengo que poner cualquier nombre, digamos. Entonces le pongo mi conexión MySQL. Y le pongo probar. Fíjense, si ustedes tienen la librería, fíjense que tienen que leer el mensaje. ¿Qué es lo que le dice aquí? Que le falta la librería, que es un archivo .jar, ¿no? Esa es la librería que ustedes tienen que agregar para trabajar con ese motor de base de datos. Yo no la tengo la librería ahora, porque yo acabo de instalar Pentaho. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a guardar esta transformación, lo voy a guardar como transformación 1 en ese lugar. Cierro, tengo que cerrar Pentaho. Voy a buscar la librería, en este caso yo ya la tenía acá, en la versión vieja que tenía. Voy a Data Integration en libs, y es esta librería, digamos, ¿no? Yo después, cuando termine, se las paso por WhatsApp para que las tengan ustedes. Copio. Y tengo que, fíjense en qué lugar la tienen que dejar, ¿no? Tienen que ir al lugar donde ustedes están trabajando, que es PDI, ay, perdón, PDI C. ¿En qué lugar? En Data Integration, en lib, y aquí la pego. Y ahí se copió. Fíjense en cuál es el directorio, ¿no? Tienen que poner PD en la carpeta donde ustedes la descargaron, Data Integration Lib, y ahí pegan la librería para, en este caso, para poder trabajar con MySQL. ¿Estábamos, chicos, hasta aquí? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces lo único que hice fue copiar la librería, digamos. Ustedes obviamente copienla antes para que no les salte el problema. Y de vuelta, vuelvo a poner spoon.bat que dispara Pentaho. Fíjense que yo no instalé nada, digamos. Lo único que hice fue desempaqueté el producto y le instalé la librería. Ahora, ya tengo acá la salida. Voy a... me había olvidado de ponerle la flechita. Y, y ven que acá ya conecté la entrada, que es un archivo en Excel, con la salida, que es el motor de base de datos. Entonces acá voy a seguir editando. La voy a crear de nuevo a la conexión. Fíjense en la conexión. ¿Qué base de datos es con la cual quiero conectar? ¿Con qué base de datos quiero conectar, chicos? MySQL. MySQL. Ponemos MySQL. Le pongo de vuelta localhost. ¿Cómo se llama la base de datos? Clase 2. Clase 2. El puerto es 3306. Root. Y acá le pongo mi conexión con MySQL. Puede ser cualquier nombre, ¿no? Si quieren. No, no hay problema, digamos. Acá sí es importante, digamos, esto acá le dice, con JDBC sería utilizando la librería, o si no DBC a través de Windows, digamos. Ustedes lo van a hacer a través de la librería. Entonces yo le pongo probar, y fíjense en que se conectó correctamente con la base de datos. Cuando se conecta correctamente, pueden esbozar una sonrisa, ya han hecho casi el 90%, ¿no? Entonces ya está bien, digamos, la conexión. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Yo tengo creadas las tablas, o tengo solamente creada la base de datos. Solamente la base de datos. Solamente la base. Entonces pongo examinar acá en tabla destino. Me voy a ver aquí las tablas. No tengo ninguna tabla, digamos, para esa conexión.
Entonces acá si yo pongo SQL, ¿cómo era acá? Sí. Que estoy olvidando de algo ya acá. Porque no quiero crearla, quiero que se cree automáticamente. Ah, creo que tengo que, me voy a MySQL. Nunca se llama crear la tabla de destino, creo que no. Parece que sí. Bueno, voy a Sam, al administrador de vuelta. Era clase 2. Clase 2 le voy a poner crear nueva tabla. No, no hace falta. Bueno, la forma más fácil sería, bueno, no sé en qué me estoy equivocando acá, pero si no, directamente ustedes podrían venir aquí y crear alumnos. ¿Cuántos campos tenía? ¿Cuántas columnas tenía? 3. Tres. ¿Una cuál era? LU. La LU, que era Apellido y nombre. un entero. Después ¿qué otra columna Apellido. tenía? Apellido. Apellido, que no era entero. ¿De qué tipo era? Vamos a un varchar de 20. Y luego viene nombre. Nunca se decía nombre o nombres. Nombre. Nombre. Veamos. Y LU, apellido y nombre. Entonces, crea la tabla. Esto se hace automático. No me estoy equivocando en algún paso. Lo guardo. Fíjense que ahí le quedó con LU, apellido y nombre. Entonces, cuando yo vaya acá
a Pentaho, que no sé en qué me estoy equivocando. Le digo la tabla de destino. Fíjense que ella me marca alumnos, porque ya creé alumnos. Y le digo SQL y ya me dice que ya lo va a realizar, digamos, ejecuto. Ya lo hizo, esto se hace una sola vez. Lo transforma al formato al cual quiere cambiar, digamos, pongo aceptar. Y luego acá corro la transformación. Va a ser de forma local, guardar. Le pongo que sí. Y fíjense que acá, si le aparece todo así en azul, es porque la transformación se cargó, digamos. ¿Y qué es lo que tengo que ver yo? Entro de vuelta acá a la base de datos. Y la base de datos, fíjense, tiene a los alumnos, a Fernández y a Pérez, que son los que yo había cargado anteriormente, ¿no? No sé en qué paso me equivoqué, que no, porque en realidad no es necesario, digamos, automáticamente cuando usted le pone SQL, ahí crea, digamos, la tabla, digamos. No hace falta que la cree como yo la hice acá manualmente, digamos. Pero bueno. Eso es lo que van a tener que hacer el día jueves, digamos. Hacer una serie de transformaciones. Le vamos a pasar un archivo y ustedes van a tener que transformar ese archivo que le pasemos al motor de base de datos que le vamos a dar, digamos. Tienen que tener, ya me voy a fijar el práctico, pero tienen que tener, no me acuerdo si tienen que integrar los dos motores de base de datos, el de MySQL y el de MySQL y el de SQL Server, o solamente el de MySQL. Ya le voy a mostrar mañana, ya supongo que ya vamos a subir el práctico que van a ver el día jueves. Pero esto básicamente son las transformaciones que tienen que poder realizar, digamos. Y una vez que ya tengan todas las transformaciones, ustedes tienen que venir acá a nuevo, y acá le ponen trabajo, y el trabajo le va a juntar todas las transformaciones. Digamos, esto si tuvieran muchas transformaciones, digamos. En el caso de ustedes, tanto para el parcial como para ahora en la práctica, no van a pasar de 3 o 4, digamos, no creo que sea mucho más, digamos. ¿Pregunta, chicos?